Hola alumnos de séptimo año, bienvenidos a la segunda cápsula de lengua y literatura correspondiente a nuestro segundo semestre. Dentro de lo que ya hemos estudiado, identificamos en el género narrativo algunos elementos principales y característicos y propios de él. Uno de ellos es el narrador, este ser ficticio creado por el autor que nos da a relatar los hechos y los acontecimientos que ocurren dentro de cada una de las obras. En el género dramático es un género que está escrito para ser representado. Y por último, identificamos los elementos del género lírico. Hoy nos detendremos en los elementos internos de este. Para recordar, el género lírico es una de las obras escritas donde se expresan emociones y sentimientos por medio de versos y prosas poéticas. Estas obras evidencian un ritmo y sonoridad especial. La obra lírica está dividida en dos partes. Por una parte, los elementos internos, que es lo que hoy día vamos a referirnos, y por otra parte, los elementos externos. Nosotros bien sabemos que cada una de las líneas escritas dentro de la poesía se llama verso, y el conjunto de estas, estrofa. Cada una de ellas va a tener un ritmo, una rima y un acento específico, que tienen que ver con la sonoridad y la repetición de los sonidos. Por otra parte, hoy nos detendremos en los elementos internos. Para comenzar, vamos a referirnos al hablante lírico. Dentro del género narrativo nos referimos al narrador como este ser inexistente dentro de este género que nos da a conocer los hechos y los acontecimientos dentro de la obra. En el género lírico vamos a referirnos al hablante lírico como un ser que también es inexistente, pero que va a transmitir sus sentimientos y las emociones dentro de la obra lírica. El objeto lírico, por otra parte, es la persona, animal o cosa que va a inspirar a que la obra lírica sea escrita. El motivo lírico, como bien lo dice la palabra, es de lo que se va a tratar la obra lírica. Por otra parte, el temple de ánimo es el estado anímico del hablante que va a corresponder a cuándo él escribió la poesía, qué situaciones él va a querer transmitir a través de las emociones que él tenía ya generadas antes de escribir la poesía. Por otra parte, y por último, tenemos el lenguaje lírico, que va a corresponder al uso del lenguaje para embellecer, para dar intención, para dar sentido a cada uno de los versos y de las estrofas escritas dentro de la poesía. Aquí podemos identificar dos niveles de significado. Por un lado, el significado denotativo que le vamos a dar al lenguaje poético y por otro lado, el connotativo. El lenguaje denotativo tiene que ver con el significado directo de las palabras. Estas las podemos identificar dentro de lo que los diccionarios nos entregan. Y por otro lado, el lenguaje connotativo es el significado corriente que nosotros le damos a las palabras, de acuerdo al contexto y a partir de las motivaciones estéticas y expresivas que el hablante le va a dar a conocer, que el hablante va a utilizar para dar expresiones y un lenguaje poético a sus creaciones. Por ejemplo, estrella, dentro de un lenguaje denotativo, es un cuerpo celeste que vive en la noche. Y un lenguaje connotativo tiene que ver con una persona que es muy conocida. Mano, por otro lado, es una parte del cuerpo humano según nuestro significado denotativo. Y por otra parte, el significado connotativo tiene que ver con la capa de barniz y pintura que se le da a alguna cosa. Lo mismo con cordero, que es una cría de una oveja, según nuestro lenguaje denotativo. Y por otra parte, el connotativo es un hombre manso, dócil. Por último, horno, que es un aparato culinario que sirve para asar dentro del lenguaje denotativo. Por otro lado, en el lenguaje connotativo, sabemos que es un lugar que tiene y donde hace mucho calor. Ahora bien, uno de los recursos más conocidos dentro del lenguaje lírico son las figuras literarias. Estos son recursos poéticos que se utilizan para dar una intención a la poesía, para expresar emociones y sentimientos, para embellecer con el lenguaje. Utilizar un lenguaje normal no sirve, dado que necesitamos dar muchas más expresiones y emociones a las poesías. Y es aquí donde el poeta quiere expresar un gran dolor que le produce, por ejemplo, un amor no correspondido, utilizando hipérbole, metáfora. Algunas figuras literarias son conocidas como figuras retóricas también, y suelen clasificarse en tres tipos: en las figuras fónicas, sintácticas y semánticas.
Por un lado, unas figuras fónicas que tienen que ver con la alusión y referencias al sonido es la aliteración, que es la repetición de uno o más sonidos dentro de un verso. Por otro lado, la onomatopeya corresponde a palabras que van a reproducir un sonido. Wow, tic-tac, clock, pum, son algunas de ellas. Las figuras literarias sintácticas tienen que ver con el orden de las palabras dentro de una oración. Una de ellas es el hiperbatón, donde se altera el orden lógico o normal dentro de una oración. Por otro lado tenemos la anáfora, que es la repetición de una o más palabras al inicio de cada verso o frase. Y por último, las figuras literarias semánticas que tienen que ver con el significado. Encontramos una de las más conocidas, que es la metáfora, que es la sustitución de una palabra por otra, porque entre referentes de ellas existe una relación o semejanzas. La comparación, donde no se sustituye un término por otro, sino que se relacionan explícitamente dos expresiones y se refieren a cosas que se parecen mediante un nexo comparativo. Muchas veces ese nexo es la palabra como entre estos dos términos. La hipérbole, que es una exageración de las cosas. La personificación, donde le atribuimos características humanas a seres que son inanimados o ideas que son abstractas, que no tienen vida. Uy, vámonos con el trabajo de esta semana. Vas a escribir ejemplos para cada una de las figuras literarias que a continuación debes identificar. Metáfora, hipérbole, hiperbatón, aliteración y comparación. Vas a desarrollar un ejemplo de cada una de esas figuras literarias y la vas a presentar en la siguiente clase con el profesor que te corresponde. La guía y los contenidos que acabas de ver en esta cápsula y la anterior serán subidas a Webclass para que tengas un apoyo. Ante cualquier cosa, por favor, escríbele a tu profesor correspondiente, que estamos dispuestos a ayudarte y cooperarte para que puedas salir adelante con tus estudios. Les envío un fuerte abrazo y un cariñoso saludo a cada uno de ustedes.